Hola, buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de qué es lo que está pasando en el mercado. Y sí, como lo dije en el otro video, en el video que también subí hoy, en el que hablo del cambio, de los cambios que estuve haciendo en el portafolio, tomé un descanso de 9 días de YouTube, también del portafolio, no hice ningún movimiento, aunque como quiera no hago movimientos todos los meses, muevo muy poco el portafolio y así es como me gusta diversificar poco y hacer pocos movimientos. Volvemos a hablar de la bolsa y espero que hayan descansado ustedes también porque me van a estar viendo bastante seguido ahora. Y bueno, entonces, aumentó la volatilidad en el mercado. Y aumentó la volatilidad, cayeron muchas acciones de crecimiento, pero subieron las FANG. Qué raro, ¿no? Porque cuando caen las acciones de crecimiento, tienden también a verse afectadas las acciones grandes tecnológicas. O eso es lo que habíamos estado viendo los últimos meses. Y al mismo tiempo que sucede eso, caen las acciones chinas muchísimo más fuerte que el resto. Supongo que ya vieron, porque vi que había varios videos, iba a ser un video de Didi, ese iba a ser el video de regreso, pero vi que hubo bastantes otros youtubers que también hablaron de la situación de Didi. Simplemente es una situación que a las tecnológicas en China les da más desconfianza. Es una situación que hace que los inversionistas internacionales no quieran estar tan expuestos a China, por lo cual caen las acciones chinas al mismo tiempo que el mercado americano está buscando un refugio más en value y menos en crecimiento, menos en lo que no es rentable. Y esto tiende a ser algo contradictorio a lo que habíamos estado viendo. Porque, bueno, a ver, ya no está, esta ocasión no estamos viendo una rotación por miedo a la inflación, como se había estado viendo. De hecho, es algo totalmente distinto. Vemos que las energías están subiendo, el petróleo está en máximos de los últimos 6 años, los bonos que están subiendo, esos bonos que Michael Burry a los cuales Michael Burry había estado o está probablemente todavía apostando en contra. ¿Por qué está apostando en contra de los bonos? Porque cuando los bonos caen en valor, es que menos gente les quiere comprar, la tasa que te ofrecen de rendimiento, la tasa de descuento es mayor. Entonces, si tú compras un bono más barato, pues el rendimiento que vas a tener va a ser mayor. Lo que quiere decir que en estos momentos se está comprando más bonos porque el precio de los bonos está subiendo. Y si se están comprando más bonos es porque no se espera, o por lo menos no se considera tanto el riesgo de inflación como se había estado considerando. Eso no quiere decir que estemos bien o que estemos mal, que vaya a haber inflación o que no vaya a haber inflación. Simplemente quiere decir que el mercado cambió un poco de perspectiva y esa inflación que se tenía un poco más de miedo que iba a haber, ya no está tanto ese miedo, ya no se ve tanto ese riesgo a inflación, se está comenzando a ver otro riesgo, que es uno que no se ha estado hablando tanto. ¿Por qué? Ok, subieron las FANG, ¿verdad? Ya hablamos de que subieron las acciones rentables y cayeron las acciones de crecimiento que no son rentables. ¿Qué quiere decir esto? Las valuaciones altas se sustentan en crecimiento. Cuando tú dejas de ver o cuando tú empiezas a ver que va a haber menos crecimiento, esas valuaciones forzosamente tendrían que ajustarse. Porque esas valuaciones caras, esas valuaciones muy altas que están en empresas que no son rentables, están sujetas al porcentaje de crecimiento en sus ingresos, no a la cantidad de utilidades que tienen porque no tienen utilidades. Entonces, el cambio de paradigma es que ya el mercado no se está refugiando de la posible inflación, se está refugiando en estos momentos de una posible reducción en crecimiento. Y eso es lo que hay que observar. Hay que ver nuestros portafolios y considerar y ver, o es lo que al menos yo haría, mi opinión es ver el portafolio y decir, a ver, ¿en qué está sustentado el precio de esta acción? Por ejemplo, el caso de Shopify, que yo lo mencioné en el video pasado, en el que hablo de que vendí mi posición de Shopify, que de hecho era una de mis posiciones especulativas, no una posición fundamental del portafolio, era una posición pues, más pequeña, especulativa del portafolio, que quisiera volver a comprar. Honestamente, Shopify me encanta a futuro, creo que va a ser una empresa enorme en el mundo. Pero por el precio, por las utilidades que había tenido en 7, 8 meses, 35%, pues decidí venderlas. Entonces, bueno, ¿eso por qué es? Porque considero que Shopify no va a estar creciendo al ritmo que se espera que crezcan. Y si no crecen al ritmo que se espera que crezcan, ¿cómo va a poder sustentar un precio por acción de más de 50 veces ventas? Un precio por acción de más de 50 veces ventas es casi ridículo para cualquier empresa. Hay muy pocas empresas que hayan podido salirse con la suya de tener valuaciones tan elevadas. Algunas de ellas fueron Google, Amazon, pero son muy pocas. Creer que estás invirtiendo en el próximo Google y en el próximo Amazon
puede ser que tengas razón, pero es más probable que te estés equivocando porque ¿cuántas empresas no fueron el próximo Google, el próximo Amazon, el próximo Tesla? Entonces, ojo con eso, considerar, a ver, ¿cuál es el precio de esta acción? ¿Por qué está evaluado así el precio de esta acción? Por ejemplo, en Visa. Visa es una empresa que yo esperaba que tuviera un 25 a un 30% de crecimiento. Pero con todo lo que está pasando y la desaceleración que considero que está sucediendo, pues ya no tengo esa convicción de que vaya a crecer un 30% año con año. A lo mejor la veo en un 25 a 20% año con año. Lo cual ya no hace que crea, ya hace que yo crea que no se va a duplicar en los próximos 5 años. Pero por otra parte, Facebook. Facebook, aunque el precio que se encuentra, como quiera considero que se pudiera duplicar en los próximos 5 años. Etsy es otra empresa de crecimiento, que aunque reduzca su crecimiento con las adquisiciones que ha seguido haciendo, a mí me sigue gustando bastante, la mantengo en el portafolio y sí creo que se pueda duplicar a llegar a los $400 en los próximos 5 años. Por lo cual, no todas las empresas de crecimiento considero que están caras. No todas las empresas de crecimiento consideran que van a dejar de crecer a los ritmos que están creciendo. Pero sí considero que hay muchas empresas de crecimiento que, dado a la desaceleración económica que se está viendo, ¿por qué? Porque estamos recuperándonos demasiado rápido. Pero esta recuperación acelerada puede tender a normalizarse, puede tender a bajar simplemente el ritmo de recuperación, bajar el ritmo de crecimiento. Y en esa bajada de ritmo de crecimiento, ¿qué va a pasar con tus empresas? ¿En qué dependen? Y ahí está el tema también, por ejemplo, que cuando yo vendí estas empresas de crecimiento, decidí ponerlo en una empresa que no es de crecimiento, que no depende de si crece o no mucho la economía, o de manera acelerada, que fue Walgreens. Walgreens, que me hubiera gustado que fuera Sprouts, es la empresa en la que decidí poner el excedente de efectivo. No creo que Walgreens se vaya a duplicar en los próximos 5 años, pero sí prefiero tener mi efectivo, los pesos, en Walgreens, me mantengo dolarizado y como quieres una empresa que creo o en la que yo considero que puede haber un 30% de revalorización en los próximos 2 años, sencillamente por el valor que tiene la empresa. Entonces, bueno, vemos que ya no hay tanta preocupación por la inflación, que como quiera, vamos a volver a ver preocupación por eso en algún punto, o al menos estoy esperando que se vuelva a ver alguna preocupación de esas en las próximas semanas, puede haber otra rotación. Y eso es lo que a mí me mantiene tranquilo. Eso es lo que, bueno, oye, vendí Shopify, pero si llega a haber si vuelve la preocupación por inflación, las empresas de mucho crecimiento van a volver a caer. Y esas empresas puede ser que tengan una sobreventa, puede ser que tengan descuentos. Entonces, no me despido para siempre. Simplemente esta rotación pequeña en el portafolio, porque mantengo todas las posiciones sólidas de mi portafolio sin ningún movimiento. De hecho, sumé un poco más a Disney. El resto de las posiciones las mantengo sólidas. Simplemente las de crecimiento, por ejemplo, Beyond Meat. Recorté una gran parte de Beyond Meat y vendí por completo Shopify, pensando en que si llegase a ver si llegasen a volver estas preocupaciones de inflación, van a caer muchísimo más fuerte que el resto del mercado y yo podré volver a aprovechar con la liquidez que ya aumenté gracias a estas ventas. Visa es la única que tuve que vender porque sí considero, oye, ¿sabes qué? Visa, en mi opinión, depende mucho de su crecimiento y no estoy viendo ese crecimiento que yo esperaba antes. Yo esperaba un crecimiento más elevado para Visa, que ya no estoy esperando tanto. Ya me da un poco más de duda. Entonces simplemente este es el consenso que yo hice para el portafolio y esto es lo que estoy viendo que está sucediendo en la bolsa. Pero como saben, mañana, pasado, cualquier día el mercado cambia de sentimiento y tenemos que volver a contar la historia, tenemos que volver a hablar de qué es lo que está viendo el mercado, cómo es que está actuando y hacia dónde vemos que va. Esto es lo que yo vi hoy, hacia dónde creo que va hoy y de lo que venía viendo desde la semana pasada en el mercado en general. Ustedes están haciendo movimientos, están ajustándose a que creen que va a haber inflación o a lo mejor ya no creen tanto en que vaya a haber inflación, porque bueno, los precios de muchas cosas están subiendo, eso está claro, lo hemos visto en todos lados. Pero el tema no es que el precio de muchas cosas, el tema es que haya inflación general y que eso cause que suban las tasas de interés de una manera muchísimo más acelerada. Y como se dice, las tasas de interés tienden a ser la gravedad para las acciones. Entonces, si tú subes las tasas de interés porque hay inflación o porque, bueno, hay un crecimiento más acelerado de lo que se esperaba, van a caer las valuaciones de las empresas. Pero si tú bajas o mantienes bajas las tasas de interés, las valuaciones de las empresas se van a mantener elevadas. Y bueno, ese es simplemente el tema, lo que se ve. Vamos a ver qué sigue sucediendo en estos próximos días. Pero creo que ese susto por una inflación muy elevada está disminuyendo, aunque no se descarta. Sí estamos viendo una inflación
si estamos viendo inflación en general, simplemente ver cuánto dura. Y uno de los temas que se tiene que ajustar también es el tema de los chips. Mientras siga habiendo escasez de automóviles, mientras siga habiendo escasez de chips en general, va a haber problemas o embotellamientos en las cadenas de suministro, lo cual va a seguir manteniendo precios elevados. Eso es lo que hay que ir ahí monitoreando para ver qué pasa con el mercado. Pero bueno, muchísimas gracias, inversionistas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.